Sin más preámbulos, el uso de la voz al maestro Mario Alberto Cervantes Palomino. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su amable asistencia a esta rueda de prensa, que tiene como objetivo hacer un pronunciamiento sobre la situación política y jurídica que atraviesa nuestro instituto político y su dirigencia. En primer lugar, en mi calidad de presidente de Nueva Alianza Estado de México, quiero manifestar que nuestro partido celebra la resolución dictada por la Sala Regional Toluca el pasado 6 de septiembre del año en curso. Esta resolución es justa y apegada a nuestro marco normativo, en virtud de que restituye y deja a salvo los derechos políticos de los más de 200,000 ciudadanos y ciudadanas que en las últimas elecciones han respaldado este gran proyecto de Nueva Alianza Estado de México. Esta no solo es una buena noticia para los aliancistas, sino también para la ciudadanía y las demás fuerzas políticas que conviven en el Estado de México. Con esta resolución ha quedado claro que nuestro país cuenta con las instituciones democráticas imparciales e independientes que no permiten la injerencia de poderes políticos ni económicos. Sin embargo, no dejamos de lamentar que en los últimos días este instituto político y su dirigencia hemos sido víctimas de una campaña negra cuyo propósito ha sido desinformar a la opinión pública y desprestigiar a quienes formamos parte de este gran proyecto en Nueva Alianza Estado de México. Ahorita tenemos unas imágenes. Aquí pueden ver estas imágenes, que fue lo que sacaron algunos medios de comunicación. Y este par de fotos fue lo que desprendió una campaña de desprestigio, de mentiras, de injurias, y que esto fue realmente lo que, estas dos fotos, imagínense de lo que estamos hablando, dos fotos de este tipo, y ya con esto se desprende una campaña negativa para Nueva Alianza Estado de México, en lo cual pues, obviamente estamos indignados en nuestro instituto político, porque esta no es un periodismo serio. Obviamente es una campaña orquestada por entes que tienen intereses políticos y que no lo vamos a permitir aquí en Nueva Alianza Estado de México. Pero este es realmente, y como lo pudieron constatar algunos de ustedes, las fotos que emanaron, y que este es el motivo del desprestigio y la campaña negra hacia nuestro instituto político. Especialmente quiero hacer mención en una entrevista realizada al actual diputado local, Faustino de la Cruz. Por ahí tenemos unas, ahí está también, revivir a Nueva Alianza, resultado de componentes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de Faustino de la Cruz. Él hace referencia a que hubo ahí, da a entender, chupos, intereses, billetazos, imagínense de lo que estamos, por esas dos fotos. Entonces, no estamos de acuerdo. El diputado, su obligación es legislar y que deje que la vida interna de los partidos políticos trabajen por sí solos. Esa es realmente la circunstancia. Y que obviamente no quiera dividir el municipio de Catepec, que es una de sus grandes intenciones. Entonces, que se dedique el diputado Faustino a legislar por el bien de los mexiquenses aquí en el Estado de México, quien de manera irresponsable manifestó que la resolución de la Sala Regional respondía a una suerte de componendas entre Nueva Alianza Estado de México y la autoridad electoral. Dichas declaraciones son, como ya advertí, completamente primitivas e irresponsables, por lo que únicamente exhiben el desconocimiento en temas de derecho electoral, además de su mala fe. Asimismo, se ha especulado, por ejemplo, que Nueva Alianza ha pasado por alto el umbral del 3% al que estamos obligados para mantener nuestro registro como partido político local. Contrariamente, hemos velado porque se cumpla la ley y que nuestro instituto político sea tratado en condiciones de igualdad y de equidad, pues tal y como lo mandata la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Basta que un partido político local obtenga más del 3% en alguna de las elecciones de gobernatura
a diputaciones para mantener su registro. Aquí tenemos la Constitución Política del Estado sobre el artículo 12. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y como organizaciones de ciudadanos. Hacer posible el acceso de estos es el ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideales que postulan. El partido político local que no tenga al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección para gobernadores, gobernadora o gobernador, o diputados y diputadas a la legislatura del Estado de México, le será cancelado su registro. Situación que nuestro instituto político cumple cabalmente al haber obtenido el 3.5% de la votación válida emitida en la elección de diputados locales 2021. Por tanto, en su momento consideramos injusta la determinación que sostuvo tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el Tribunal Estatal de considerar que nuestro partido político se encontraba dentro del supuesto de pérdida de registro, especialmente existiendo precedentes que demostraban lo contrario. Véase caso Oaxaca, Puebla y Durango. En el propio contexto nacional, por ejemplo, hemos visto casos en los que un partido político no supera el 3% de la votación en las elecciones de presidente de la República y senadores. Sin embargo, mantiene su registro gracias a su votación en la elección de diputados federales. Lo que sucede en el caso del Estado de México es que la elección de gobernatura nunca será concurrente con la elección de diputados. Y al parecer, esta situación confundió a las autoridades electorales locales que en su momento avalaron la liquidación de este partido político. Decisión que afortunadamente fue debidamente revocada por la autoridad federal. Por tanto, es evidente que la resolución de la sala regional resulta pegada a derecho y hace evidente que muchas de las notas que estuvieron circulando en días pasados únicamente representan una serie de calumnias y difamaciones con el propósito de afectar la imagen de este gran instituto político y situarnos en una posición de desventaja ante el electorado de cara a la próxima contienda electoral. Habiendo mencionado lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a nuestro representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, maestro Ortiz Álvarez, quien brindará mayores detalles al respecto. Y decirles que Nueva Alianza estará en la boleta del 2024. A todos los compañeros periodistas, como siempre estamos muy agradecidos con ustedes por aceptar esta invitación. Como es de su conocimiento, el pasado 7 de septiembre, diversos medios de comunicación digital, tales como Radiografía Informativa, Contrapapel, Continuamos MX, y uno que se llama Texcoco Palface, publicaron en sus portales web artículos bajo el encabezado de Corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reviven a billetazos a Nueva Alianza, Estado de México. Notas en las que aparecen fotografías del magistrado presidente, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, y el de la voz, Efraín Ortiz Álvarez. Aquí pueden ver ustedes esas notas en donde no solamente aparece este encabezado, sino que aparecen incluso fotografías. Es decir, hubo gente que nos estuvo siguiendo y que nos tomaron fotografías. Al respecto, cabe señalar
Efectivamente, el pasado miércoles 6 de septiembre acudimos a una reunión, el presidente y un servidor, con el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas reuniones, y muchos de ustedes, compañeras y compañeros periodistas que cubren la fuente del Instituto de los Tribunales, saben perfectamente bien que se dan dentro del marco legal, haciendo uso legítimo de nuestro derecho a la justicia abierta, que es un principio democrático y constitucional que obliga a mirar todas las decisiones judiciales con el carácter de interés público. En ningún momento se configuró acto alguno de corrupción, sino que contrariamente lo que se constató en dicho encuentro fue el ejercicio pleno de los derechos políticos y humanos que nos garantiza la Constitución. Como bien expuso el presidente, los señalamientos del diputado, el diputado que quiere partir en dos Ecatepec, denuncian supuestas componendas que carecen de cualquier fundamento, basadas únicamente en un par de fotografías que tuvieron como contexto la reunión que acabo de referirles y cuya celebración se dio dentro de los cauces institucionales. De hecho, deben saber ustedes, y creo que lo comenté con varios de los compañeros periodistas, que en el momento procesal oportuno, un servidor estuvo en reuniones similares con magistrados del Tribunal Local, con la presidenta, con el magistrado Oscar Pasquel, con el magistrado Raúl Flores, con unos tuve desayunos, con otros tuve comidas, y con todas las consejeras del Instituto Electoral del Estado de México. No incluyo al consejero porque nunca nos dio cita, hay que decirlo también, sin que ello ameritara una resolución favorable para Nueva Alianza. Es decir, estas reuniones, para lo único que sirven es para que nosotros podamos exponer cuáles son los motivos y cuáles son los argumentos por los cuales nosotros creemos que la verdad jurídica está de nuestro lado. Y los magistrados y los consejeros lo único que hacen es escucharnos. Y dichos encuentros se llevan dentro del marco legal y responden al espíritu público y democrático que rige a nuestras instituciones, es decir, representan reuniones que de ninguna manera tienen la finalidad de pactar acuerdos o negociaciones de ningún tipo, sino que se tratan del ejercicio pleno de nuestra libertad de reunión pacífica, con la particularidad de que en la reunión con el magistrado presidente de la Sala Superior, quienes sostuvimos dicho encuentro, claramente fuimos víctimas de espionaje político. Repito, fuimos víctimas de espionaje político. Situación por demás preocupante, porque este tipo de prácticas, como ustedes saben, son herramientas que utiliza el Estado contra los enemigos de la patria. Son herramientas de política exterior, no son para estar espiando a los ciudadanos. No obstante, el espionaje político no solo es una práctica deleznable, sino que también es una conducta delictiva, y más cuando el espionaje político proviene de miembros que pertenecen al Estado de mexicano, como lo es un diputado local. Situación que nos remonta a los peores momentos del periodo de la Guerra Sucia de los años 70 en México. Momento en el que se utilizó el poder del Estado para perseguir, amenazar y silenciar a los opositores y adversarios del sistema, incluidos los periodistas.
Estas mismas conductas dan pie a que sus servidores aquí presentes fuesen acusados de manera infundada de sobornar a la autoridad jurisdiccional a través de acuerdos y componendas que traerían como consecuencia la revocación del acuerdo del Instituto Electoral del Estado de México y de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México. Indudablemente, lo grave de dichas aseveraciones radica en el hecho de acusar a los magistrados federales, jueces federales constitucionales adscritos al Poder Judicial de la Federación, de pactar acuerdos a billetazos para beneficiar a un partido político. Pero lo más preocupante, que lo hagan sin ningún tipo de prueba, sin fundamento alguno y bajo suposiciones que son meras especulaciones. Hay que decirlo con toda claridad. Lo que hizo el diputado Faustino de la Cruz no solo es una irresponsabilidad, es una vulgaridad. Recordemos que en derecho quien acusa tiene la carga de la prueba, y por eso me permito hacer un exhorto al diputado local Faustino de la Cruz a efecto de que se conduzca de una forma responsable. De lo contrario, que presente las pruebas con las que sustenta dichos señalamientos. De no ser así, quedarán en evidencia sus calumnias y difamaciones, por lo que exigiremos al diputado, si no presenta las pruebas, si no va a la Fiscalía del Estado o si no va a la Fiscalía General de la República con las pruebas de que nosotros logramos un acuerdo a billetazos con los magistrados del Poder Judicial de la Federación, le exigimos al diputado que presente una disculpa pública dirigida a Nueva Alianza y a su militancia, porque lo que se dice con la boca se sostiene con los hechos y con las pruebas. Nosotros estamos aquí, de frente, total transparencia. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Finalmente, me gustaría hacer hincapié en dos temas sumamente importantes, no solo para nosotros, compañeras y compañeros, sino para todos los que vivimos en el Estado de México. Consideramos que las declaraciones del diputado Faustino de la Cruz no abonan al clima de civilidad política que demanda la sociedad. Por el contrario, solo enrarecen el clima político a 2 días de llevarse a cabo la primera transición política en el Estado de México. Y 2, solicitamos respetuosamente a la señora gobernadora electa, a la maestra Delfina Gómez, a fin de que intervenga para que las prácticas de espionaje y persecución política sean castigadas y desterradas de una vez por todas en nuestro querido Estado de México, y que los derechos humanos de los ciudadanos, y hablamos por todos, y de nuestros militantes sean respetados. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Habida cuenta de las anteriores intervenciones, y si no tienen inconveniente, procederemos a una ronda de preguntas. Arturo ve que se cumple la expresión. A ver, nada más, si por favor solicitan el uso de la voz para tener orden. Arturo ve que Primero las se cumple la damas, expresión. de ese lado, por favor. Si puede usted llevar a cabo las preguntas. Buenos días, Reina Aguilar, jefa de información del periódico El Mexiquense Hoy. Mi pregunta sería para el representante de Nueva Alianza ante el IEN, el licenciado Efren. ¿Considera usted que toda esta campaña negra que están haciendo en torno a Nueva Alianza influye o presiona a los magistrados de la Sala Superior? Gracias, Reina. Saludo a todos los amigos del Mexiquense. Gracias. De ninguna manera. Quienes conocen a los magistrados, y hablo por los
son personas muy profesionales, con mucha preparación, pero que sobre todo no se dejan presionar por nadie, ni por nada, mucho menos por grupos políticos, económicos o fácticos. Nosotros siempre hemos tenido confianza en la actuación de los jueces federales, aún cuando las resoluciones no nos han favorecido. Pero desde luego, de ninguna manera creo que esta campaña de lodo, esta campaña negra de desprestigio en contra del presidente y de un servidor, sirva para modificar los criterios, que por cierto, quiero decirles, la razón por la que les ganamos al Instituto Electoral del Estado de México, al Tribunal Electoral del Estado de México y a Morena, porque Morena entró como terceros interesados, fue por una simple y sencilla razón. La verdad jurídica está de nuestro lado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo dice. También lo dice el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y así lo ha resuelto no solo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un criterio de la Corte, es un criterio de la Suprema Corte de Justicia, y el criterio es muy sencillo. Cualquier partido político nacional o local, al obtener el 3% de la votación válida emitida, mantiene su registro, sea concurrente o no sean concurrentes las elecciones. Precisamente el hecho de que la elección de gobernador en el Estado de México no fuera concurrente dio la oportunidad para que hubiera una mala interpretación de la ley, que esperamos que no haya sido de mala fe, pero que afortunadamente ya fue revocada en la sala regional. Gracias, René. Para preguntarle si van a proceder jurídicamente contra todas esas acciones. Una. La segunda, que si aparte de Faustino de la Cruz tienen a otras personas que estén detrás de todo de esta situación. Bueno, el área jurídica del partido está haciendo ya lo propio y estamos esperando totalmente los elementos necesarios para que se tomen las determinaciones jurídicas y legales que se tengan que hacer para determinar el caso más adelante ante la área jurídica. En ese lado, Déjame agregar una cosa, por favor. Arturo, muchas gracias. A ver, ya tenemos los nombres de los responsables del espionaje político en contra de Nueva Alianza. Desafortunadamente, compañeras y compañeros, hoy no se van a llevar la nota con esos nombres y les voy a decir por qué, no me lo tomen a mal. Esto ya forma parte de un expediente en la Fiscalía General de la República. Nuestro equipo de abogados, que por cierto, como ustedes saben, es la especialidad de la casa, ya está trabajando en ello y próximamente les estaremos informando al respecto. Pero que les aseguro una cosa, van a caer, aunque sean diputados o regidores o síndicos o presidentes municipales, porque es un delito federal y no hay derecho a fianza. Es lo que les podemos decir por momento. Tengo una pregunta. Yo nada más para abundar, ¿son de Morena los que están? Forma parte del expediente de investigación, no puedo dar ningún detalle al respecto. Nada, porque acuérdense lo que le pasó a un maestro mío, a Santiago Nieto Castillo, cuando era titular de la CEPADE. Dio a conocer datos muy delicados sobre una carpeta de investigación y toda la investigación se cayó por violar el debido proceso que se debe de cuidar. 1 y 2, estamos hablando de presuntos responsables. En este momento no hay responsables, hay presuntos responsables y ya será un juez de control quien determine a quién se debe sancionar y a quién se debe de llevar a la cárcel. de este lado y después de este lado, una pregunta. Buenos días a todos, soy Dulce Correa, corresponsal de Diario Puntual. Tengo una pregunta, licenciado. ¿Considera que hubo dolo
o línea a los consejeros electorales del IED y magistrados del tribunal local aprobando quitarle el registro como partido Nueva Alianza? Miren, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y en todo caso, habría que preguntarles a las consejeras que votaron a favor. No todas votaron a favor, ¿eh? Hubo 2 consejeras que votaron en contra y emitieron un voto particular. ¿Qué es un voto particular? El razonamiento de por qué se está votando en contra de ese acuerdo ilegal. Y déjenme decirles algo más. Como ustedes saben, yo llevo como representante 10 años como representante del partido local y nunca en mi vida me había tocado que 2 consejeras votaran en contra de un acuerdo del Instituto Electoral emitiendo un voto particular, porque era evidente que se trataba de un acuerdo totalmente ilegal. Y hace rato comentaba yo que me reuní con todas las consejeras, con todas, con todas, son 6 consejeras, con 5 de ellas me reuní en restaurantes, igual que con el magistrado presidente, y una me recibió muy amablemente en su oficina. Y tuve la oportunidad de llevarles, miren, así, de criterios, de la Sala Jalapa, de la Sala Guadalajara, de la Sala Superior y de la Suprema Corte. Y bueno, algunas sí nos escucharon y otras no, por lo que creo que esa pregunta más bien se la deberían, le doy con todo respeto, Dulce, y creo que habría que hacérselas a ellas. Y lo mismo a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, que ellos como autoridad jurisdiccional sí están obligados a respetar los criterios de la Sala Superior y más de la Suprema Corte de Justicia. Desafortunadamente, como ustedes saben, y creo que este es un tema que habría que analizar, que tendrán que analizar los diputados, el Tribunal Electoral del Estado de México no está adscrito al Poder Judicial del Estado de México y no tiene una ley de responsabilidades que sancione este tipo de conductas. Entonces, creo que ya es hora de que en el Estado de México se proponga una iniciativa para que el Tribunal Electoral del Estado de México y el Tribunal de Justicia Administrativa pertenezcan al Poder Judicial y sean sometidos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial, precisamente para cuidar este tipo de situaciones que tú mencionas, Luisa. Gracias. De este lado, Marco Antonio Cárdenas, de la Maquinita 712. ¿Creen que esta acción que está tomando Nueva Alianza Estado de México contra lo que han sido víctimas siente un precedente en la política nacional y en el derecho electoral? Porque sabemos que el espionaje político es propio de las dictaduras, y lo que hace Faustino de la Cruz con ustedes, según las notas que nos mostraron, sucede cotidianamente en la mañanera del presidente de la República. Y es bueno que ustedes estén haciendo esa acción y que lo estén tomando al toro por los cuernos, pero ¿creen ustedes que esto siente un precedente para que estas cosas no sigan pasando en México? Pues miren, lo que les puedo decir es que no debería de suceder. Son cosas que quedaron en el pasado y que ahora como un diputado vemos lo que está sucediendo. Yo creo que se debe retomar esta acción del diputado para hacer acciones que eviten este tipo de actividades con intereses personales o otro tipo de intereses que puedan tener estos personajes, y que obviamente quien debe de tomar esta parte pues es las autoridades, y quien deben de legislarlo pues son las cámaras. Entonces no deberían de suceder, y en esta lucha que emprendemos nosotros, bueno, pues es parte de lo mismo, de que tenemos un inicio en esto, porque es muy delicado lo que se está pasando, porque se ponen en juego muchas cosas hasta las 10. Entonces estamos en contra totalmente de ello. Y a mí me gustaría agregar algo más.
como tú bien lo dijiste, es una práctica de los años 70 en México, en lo que ustedes recordarán como el periodo de la Guerra Sucia y la intervención de la CIA para espiar a las guerrillas y a los grupos vinculados con el Partido Comunista. Nosotros creímos que en el Estado de México esta práctica tan sucia y deleznable ya había desaparecido. Pero déjenme decirles que el Estado, no lo del Estado de México, el Estado como entidad, sigue utilizando estas herramientas para espiar a adversarios políticos. Pero no solo eso. Compañeras, compañeros, este es un tema que nos debería preocupar a todos, especialmente a los periodistas, que también son víctimas del espionaje, de las amenazas, de las desapariciones y de los asesinatos. Este es un tema que nos debe de preocupar a todos. Nosotros como sociedad, como mexicanos, no podemos tolerar que el Estado utilice los recursos de nuestros impuestos para estarse metiendo en nuestros temas personales. Es algo que no le podemos permitir al Estado. Y el único instrumento que tenemos los ciudadanos y los partidos políticos para defendernos del Estado es la Constitución. Para eso están los jueces federales. Afortunadamente, hoy podemos estar tranquilos todavía de que existen jueces federales, instituciones sólidas, democráticas, imparciales e independientes que no se dejan presionar por el poder político. Defendamos esas instituciones, compañeros, compañeras. Es una obligación política y moral de todos los ciudadanos, no solamente de quienes militamos en Nueva Alianza. Gracias. Gerardo García, del Heraldo de México y consejero de la Jornada Estado de México. Efraín, para preguntarte, ¿cuál es la situación de la academia impugnativa precisamente de esta situación del registro de Nueva Alianza, como ya nos comentaste, y como positivo de ya la sala regional de Roca, la sentencia del tribunal y también del Consejo General, saber si es que todavía se irá a la sala superior, si es que todavía el gobierno de ser interesado, como comentaste, y si todavía se habla de definir en esa instancia. Estimado Gerardo, como siempre es un gusto contar con tu presencia. Saludos a los compañeros de la jornada. Como ustedes bien saben, este acto de autoridad emerge del Instituto Electoral del Estado de México. Básicamente el acto de autoridad es el nombramiento de un interventor por considerar que nosotros perdíamos el registro. Parece que las consejeras, lo digo con todo respeto, no leyeron la Constitución federal, y tampoco leyeron la Constitución del Estado, y tampoco leyeron todos los criterios que existen en la Suprema Corte y en la Sala Superior. Mismos documentos, se los digo yo, que les hice llegar a todas y cada una de ellas. Ese acuerdo se aprobó con 2 votos en contra y 2 votos particulares de 2 consejeras, la consejera Daniela Duranceja y la consejera Sandra López Bringas, a quienes de paso aprovechamos para reconocer su profesionalismo, aún cuando ustedes lo saben, hemos tenido debates fuertes con ellas, especialmente con la consejera Daniela Duranceja. Por eso reconocemos su profesionalismo. Desde luego que nosotros acudimos al Tribunal Electoral del Estado de México a través de un recurso de apelación y de varios juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Desafortunadamente, el Tribunal Electoral del Estado de México confirmó esta decisión, citando como precedentes 2 casos de la Sala Regional Toluca que hablaban de cosas que nada tenían que ver con el asunto. Uno, el caso, ustedes recuerdan, Vía Radical, que básicamente lo que argumentaba es: oye, ¿por qué me aplicas a mí lo del 3%? Yo soy un partido político local, yo merezco otro trato, a mí exígeme el 2%. Los partidos políticos tienen ventaja sobre los partidos locales. Obviamente, estos argumentos fueron inoperantes y fueron desechados en su momento de la Sala Regional. Imagínense,
Con ese criterio, el Tribunal Electoral del Estado de México le quería quitar el registro de Nueva Alianza. Y otro criterio más de Hidalgo, del estado de Hidalgo, en donde un partido político local argumentó, después de una elección de gobernador, que había obtenido el 3% en la elección de ayuntamientos. Aquí es importante señalar que el criterio de la Corte y de la Sala Superior establece que el registro se mantiene siempre y cuando se alcance el 3% en la elección de diputados o de gobernador, no en la elección de ayuntamientos. ¿Qué quiere decir? Nueva Alianza Estado de México está obligada a que en la elección de diputados del 2024 logre al menos el 3% de la votación válida emitida. Desde luego que nosotros promovimos un juicio de revisión constitucional para impugnar la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México. Y bueno, la historia ustedes ya la conocen. Todos nuestros agravios fueron considerados válidos. Y es así que la Sala Regional, no solo porque nosotros quisimos valer esos argumentos, sino haciendo referencia a los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia, estableció que se tenían que revocar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México y la sentencia del Instituto Electoral del Estado de México. Y para el diputado que quiere dividir a Ecatepec, le quiero decir lo siguiente. Tan no hubo billetazos que ni siquiera tuve tiempo de hacer las llamadas para solicitar una audiencia de alegatos con los magistrados de la Sala Regional. Pregúntenle a ellos. Ni siquiera yo tuve la oportunidad de irlos a visitar. Entonces, es lo que te puedo decir yo sobre el tema de la cadena impugnativa. Y algo más que me preguntabas tú, si ya Morena impugnó la sentencia de la Sala Regional. Hasta ayer a las 11:59 con 59 segundos que andaba yo metido en los entrados de la Sala Superior, de la Sala Regional, no vi ningún recurso de reconsideración, pero tampoco estamos preocupados. Vamos a ganarles en la Sala Superior. Mira, no sé si lo sepan ellos, pero venció el día de ayer a las 11:59 de la noche. No sé si creyeron que se le vencía hoy, probablemente sea un tema que ya quedó firme. Muchas gracias. Con esa intervención concluimos la ronda de preguntas.